Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Muy buenos días, ¿cómo están este domingo? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que van a escuchar bastante este año, pero es importante, que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 1973. Pero hoy día vamos a hablar con un historiador que ha escrito mucha historia de Chile. De hecho, está escribiendo una enciclopedia, digamos, pero entretenida, desde 1960 hasta 2010. Yo les quiero mostrar aquí el libro Historia de Chile, ¿ya? Este es el tomo 5 y 6 de Alejandro San Francisco. Alejandro San Francisco es historiador de la Universidad Católica, magíster en Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Investigación Histórica de la Universidad de Oxford, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, profesor de la Universidad Católica de la Universidad de San Sebastián, directores de formación de Instituto de República, autor de varios libros como estos que les mostré. O sea, una persona que se ha dedicado a estudiar historia, que también fue ayudante mío en la Universidad Católica cuando yo partí también estudiando historia. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación y qué gusto verte, Rosario, en tu programa. Una mini aclaración, pero el libro es una obra colectiva, yo soy el director general, Ya. participan también José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Montserrat Risco, Gonzalo Larios, Ángel Soto y ciertamente yo, entonces por eso hemos podido avanzar, porque avanzar solo en una No, obra tan grande yo les digo que esto no sería pesa y posible. estos son solo 2 tomos. Así Sí, que, sí, pero muy lo hemos bien. pasado muy bien, muy entretenido, ya van 6 tomos publicados y esperamos que este año aparezcan otros 3. Y están todas las librerías para alguien que quiere tener en su casa, digamos, Están en esta muchas historia. librerías y estamos con un problema de stock porque están agotados algunos tomos, entonces vamos a ver probablemente en Una los segunda próximos edición. 2 o 3 meses una nueva edición. En el caso de los tomos 1 y 2 sería una tercera edición y en el caso de los tomos 3 al 6 sería una segunda edición. Estupendo, qué Pero bueno que la súper. gente lea historia. Alejandro, yendo directo al tema de los 50 años, cuando ocurre un golpe de Estado en Chile o en un país, ¿se usa esto de conmemorar esa fecha a los 10, a los 30, a los 50 años después? Lo que se conmemora, se recuerda, se celebra, se critica, son los hechos relevantes. Hay golpes de Estado, revoluciones, hitos, que no tienen tanta importancia histórica, de manera que se dejan de lado, pero hay hechos violentos que sí se recuerdan con gran interés. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Para el bicentenario de la Revolución Francesa hubo muchas conmemoraciones, encuentros, festivales, seminarios de distinta naturaleza y obviamente las conmemoraciones oficiales. ¿Por qué? Porque es un hito muy relevante que marca un antes y un después. En este sentido, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1973 todavía está muy vivo para una generación, entonces se recuerda. Otros recuerdan, qué sé yo, el bicentenario de la independencia, y en un tono menor se recuerda el centenario de un personaje importante, de alguna constitución, de algún hito que pueda valer la pena. Perfecto, pero por ejemplo, los golpes de Estado de José Miguel Carrera o los que hubo a principios del siglo XX, o conmemorar guerras civiles en Chile como la de 1891, ¿se conmemoraron después? Tienen menos relevancia, los golpes de carrera están situados en lo que llamaríamos la Mm, independencia, entonces la fecha clave ahí es el 18 de septiembre de 1810, después viene a ser el 12 de febrero del 18 y de ya. repente aparece el 5 de abril por la batalla de Maipú. Los golpes militares del 24-25, el ruido de sables de septiembre y el de que podría ser el de enero del 25. Vamos a ver si tiene algún nivel de conmemoración ahora
el año 24-25 para el cuando se centenario, cumplan 100 años. pero para los 50 años no tuvo mucha relevancia. Imagínate cómo estaba Chile en septiembre del año 73, no estaba para conmemorar el ruido de sable, estaba Exacto. en un nuevo ruido de sable y Ya. y en enero del año siguiente, el 25, Chile ya estaba en otras actividades. Entonces, esto depende mucho de las circunstancias, del impulso del gobierno, de grupos culturales, de las universidades. Ya, y en el caso de la guerra de civil de 1891, que fue importante, se suicidó el presidente, se pasó del presidencialismo al parlamentarismo, también marcó un antes y un después. Se fue y murieron más de 30.000 chilenos, entiendo. Esa fue mucho más relevante, fue una guerra realmente cruenta, se Mm, enfrentó dos instituciones fundamentales del Estado, como es el presidente con el Congreso Nacional. Lo de los muertos se discute cuánto es, yo creo que son más de 5.000 y menos de 10.000, ya, pero no hay una cifra eh, clara al respecto. Efectivamente hubo un cambio de régimen, eso que tú dices, el parlamentarismo, el presidente Balmaceda lo dice en su testamento político, el régimen parlamentario triunfaba en los campos de batalla y la reivindicación histórica de Balmaceda se produce a los pocos años. Pero si tú recuerdas, en 1991, Gonzalo Vial y Francisco Bulnes y Fernando Bravo publicaron un libro sobre la guerra civil de 1891, Balmaceda y la guerra claro, civil. También hubo unos congresos muy importantes en la Biblioteca Nacional, a los que asistió el presidente Patricio Elwin. O claro, pero sea, no es un tema que había, no, pero no era no, algo que no, la no, sociedad estuviera particularmente involucrada. Ahora, ojo, que a los 50 años del 11 de septiembre del 73, la sociedad tiene muchos problemas como para estar preocupados de ese hito. mm, También hay que tenerlo claro, no es que haya una movilización social al respecto, pero evidentemente tiene más fuerza que lo que fue la guerra civil del 91. claro, ya, perfecto. Pero entonces estaría bien mirando lo que ocurrió el año 73, que a los 50 años de ocurrido esto, haya una conmemoración de parte del gobierno, de parte de distintos actores civiles. A ver, que son dos cosas distintas. A mí me parece que los actores políticos tienen que hacer aquello que convenga a sus fines políticos. Y por otro lado, de repente utilizan estas fechas para un fin social más amplio que no es de naturaleza política. Pero si tú miras, por ejemplo, después del 11 de septiembre del 73, el gobierno general Pinochet cada año usaba la fiesta para celebrar la Ya. fecha del 11 de septiembre, para celebrar Ah, el la 11 de usaba septiembre. siempre. El 11 de septiembre eran los discursos oficiales de Ya, Pinochet, o sea, el equivalente al 1 de junio de hoy o al 21 de mayo bajo la constitución del 25 y en perfecto. algún minuto bajo la constitución del 80. El general Pinochet va a los discursos el 21 de mayo. No es casualidad que el plebiscito constitucional para la constitución del 80 se haya hecho un 11 de septiembre de 1980. O sea, eso lo usaba Pinochet. A los 10 años, el año 83 tuvo esa misma naturaleza. 10 años de la liberación nacional. Se publicaban estampillas, las monedas tenían atrás una imagen de una mujer rompiendo las cadenas Perfecto. de la libertad. O sea, así como lo hacía ese gobierno, es evidente que otras administraciones hagan lo mismo, en un tono contrario en el caso del presidente Gabriel Boric. Ahora los historiadores sí nos colgamos de las fechas redondas, llamémoslo así. Yo hace unos días publiqué en el Mercurio, hace 2 o 3 domingos atrás, un artículo sobre el luto y los dolores del Partido Comunista de Chile y otros por la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953. Claro, es que se cumplen exactamente 70 años de esa fecha. Claro. Entonces, sí solemos utilizar las fechas redondas, 10, 20, 25, 50, 100 años, para conmemorar, para celebrar, para recordar, para distanciarse de aquello que ocurrió en esos tiempos. Ocurría siempre con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki, y así con otros hitos de la historia, hace 3 o 4 años, el 2018, con los 100 años del término de la Primera Guerra Mundial. O sea, es habitual Ya, recurrir a hitos históricos para cualquiera de los verbos que uno quiera ponerle. claro, para Conmemorar, negativo, claro. recordar, celebrar o lo que sea. Perfecto. O sea, en ese sentido, el gobierno de Gabriel Boric está dentro de lo que se utiliza, digamos, o usa
en estos periodos de fechas redondas que tú llamas. Y el gobierno de Pinochet estaba en lo Ya, mismo, y el gobierno de Patricio Aylwin lo mismo, el de Ricardo Lagos, e incluso el de Sebastián Piñera parcialmente el 2013. Perfecto. El golpe de Estado, cuando se bombardeó la moneda y todo, fue el primer golpe de Estado televisado. Que eso fue, vemos las imágenes hasta ahora y son muy fuertes. Influye desde el punto de vista histórico el tener registros de televisión, después de redes sociales, ahora con celulares, con todo, en que eso se mantiene más fuerte en la memoria colectiva que antes, en que era solo por diario. Por supuesto, hay una entrevista que yo encuentro muy valiosa que se le hizo a Alan Engel. Alan Engel era profesor de la Universidad de Oxford, fue mi tutor guía en la tesis de doctorado, una gran persona, y él dijo que una de las razones, no la única, del impacto internacional del 11 de septiembre de 1973 fue precisamente que fue el primer golpe televisado del mundo, que además tuvo imágenes, comillas, de película, como es el bombardeo de la moneda, que es una cuestión como que a todo el mundo le queda graficado qué es lo que es. Bueno, ¿y qué es lo que es? Que el Palacio Presidencial de una de las 3 democracias más sólidas de América Latina, junto con Uruguay y Costa Rica, es bombardeado, y la tradición de cambio de presidente por la vía constitucional que se había dado desde 1932 con Arturo Alessandri hasta 1970, cuando asume Salvador Allende, pasando por Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, se interrumpen de una manera violenta. Y eso es muy fuerte para la comunidad internacional. Obviamente no es la única razón, también influía el prestigio de Salvador Allende, el carácter de la Guerra Fría, la influencia de ciertos gobiernos de izquierda en Europa Occidental y de la izquierda comunista en Europa Oriental y la Unión Soviética. Pero evidentemente el bombardeo de la moneda es un hito crucial, y en eso yo te encuentro toda la razón. Perfecto. ¿Cuál es la finalidad que busca un pueblo o un gobierno al conmemorar fechas? Yo creo que depende de las fechas que se busquen conmemorar. O sea, por ejemplo, cuando se conmemora el bicentenario de la independencia, es una afirmación de nacionalidad. Si tú miras lo que fue el 2010 en Chile, fue en el año, no solo fue el año del bicentenario, también fue el año del terremoto. Y fue un año, voy a decirlo así, muy patriótico, muy nacionalista. Si uno recuerda esa bandera ajada después del terremoto, fue muy potente. Eso la tenemos toda en la casa, yo al menos la tengo. Pero Chile también estuvo en el Mundial, y en el Mundial se produce un fervor patriótico mayor que cuando Chile no va al Mundial, pues estamos todos con ganas de ganar y nos ponemos la camiseta roja y todo lo demás. Y además estuvo el 18 de septiembre, y uno de los hitos es la inauguración de la bandera monumental, gigante, ahí en la Alameda, y hubo un hito en que participó el presidente Aylwin, que puede haber sido una de sus últimas apariciones públicas. El presidente fue Ruiz Tagle, el presidente Lago y la presidenta Bachelet, junto con el presidente en ejercicio, que era Sebastián Piñera en ese minuto. Entonces, son conmemoraciones que tienen un sentido de unidad nacional. Hay otras fechas que se conmemoran por celebración de parte. Eso es lo que hacía el general Pinochet cada 11 de septiembre en su respectiva dimensión, para celebrar la liberación nacional, como se decía en esos tiempos. Hoy se quiere dar un relato que tiene que ver no con el 11 de septiembre mismo ni hacia atrás, sino sobre todo con el tema de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, se quiere hacer un recuerdo fundamentalmente respecto de ese tema, que es la tradición fundamentalmente de la izquierda chilena, aunque en algunos de estos temas existe un consenso más amplio a nivel nacional. Ya. Y cuando se quiere conmemorar solo una parte de lo que ocurrió, por ejemplo, tú dices la violación a los derechos humanos, ¿es bueno para un país? Es que depende. Yo creo que en los temas de violaciones a los derechos humanos es bueno para un país que no haya violaciones a los derechos humanos. Es bueno que no haya habido violaciones a los derechos humanos, y es bueno que no vuelva a haber violaciones de los derechos humanos. Y eso vale para el gobierno después de 1973, vale durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, vale para otras administraciones en
en la historia. Y yo creo que esos consensos fundamentales que son básicos en una sociedad, yo creo que son sanos que se produzcan. Ahora, otras cosas que no se recuerdan, obviamente el gobierno no le interesa tenerlo mayormente en la agenda, como es la crisis de la Unidad Popular o la crisis de la democracia en Chile o la destrucción de la democracia previa al 11 de septiembre de 1973, claro. Pero esa no es pega del gobierno o de la izquierda mostrarla porque esa no está en su agenda. Perfecto, ni es su derecho querer mostrar lo que quieren mostrar. ¿Eso? Sí, pero también te digo que en temas relacionados con la democracia, con la vigencia del Estado de Derecho, con los derechos humanos, es bueno que haya un consenso general, que no dependa de posturas partidistas. Perfecto, perfecto. Y una conmemoración, como es el caso del 11 de septiembre del 73, desde el punto de vista histórico, como has visto tú, cómo se desarrolla la sociedad en el siglo XX, ¿cómo sería una buena conmemoración, positiva para el país? Lo que pasa es que es muy difícil tener una buena conmemoración positiva para el país de un hecho que es una ruptura. Si al final lo que tú tienes que comprender es que entre 1970 y 1973 Chile vivió una etapa de polarización muy profunda en el gobierno de la Unidad Popular. ¿Comenzó esto con el presidente Salvador Allende? Evidentemente que no, esto venía arrastrándose de antes, influye la Revolución Cubana, influye en un montón de cosas. De hecho, la participación de los militares en política, uno puede decir que un hito clave es el Tacnazo, que es de octubre del 69. Desde ahí en adelante, los militares no salen de la política. Ahora, van de a poquito. ¿Qué fue el Tacnazo para la gente que el Tacnazo no fue la toma del regimiento Tacna por parte del general Roberto Bió, que algunos interpretaron como un golpe de Estado. Yo creo que puede haber tenido en algún minuto un interés de golpe de Estado, pero que no lo era, sino que era más bien de reivindicaciones gremiales, internas del ejército. El año 70 se asesinó al comandante en jefe del ejército, general René Schneider. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, fue ministro del Interior del presidente Allende, o sea, estaba todo el día dedicado a la política, no a la comandancia en jefe del ejército. Y la Cámara de Diputados llamó a los ministros, miembros de la Fuerza Armada, a poner fin a las violaciones que el gobierno había hecho de la Constitución y las leyes en materia de derechos de las personas y de separación de poderes. O sea, había un ambiente que era muy, muy hostil, de manera tal que encontrar ahí un punto de identidad, una visión unitaria, una visión común, es prácticamente imposible porque esto nace de una división. Incluso en la última elección, esto es algo que cuesta entender, pero en la última elección, que es la elección de marzo de 1973, o sea, este mismo mes, pero hace 50 años, se enfrentó la Unidad Popular contra la Confederación Democrática, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana Unido, más algunos sectores radicales. Ganó la oposición, pero el gobierno obtuvo una alta adhesión, un 43-44%, y eso revela que Allende tenía mucho apoyo. Lo que pasa es que el rechazo era mucho mayor. Claro. 10 puntos, una gran diferencia. O sea, más apoyo como el presidente Boric hoy día, digamos. Así es. Ahora, ¿eso podía solucionar el problema político? No podía solucionar el problema político. Había dos visiones diametralmente distintas. Incluso la campaña del Partido Comunista, para terminar, decía que tras las elecciones de marzo el riesgo de la guerra civil era inminente y el riesgo de la guerra civil podía significar entre 500.000 y 1 millón de muertos. O sea, el ambiente era caldeado y las amenazas de ruptura eran muy potentes, de manera tal que encontrar unidad antes de 1973 imposible. Imagínate encontrarla después del 11 de septiembre de 1973. Imposible. Ya, o sea, entendible que hayan distintas versiones este año de cómo conmemorar el golpe. Efectivamente, porque el drama de las guerras civiles es que en una casa se está celebrando la liberación nacional con champaña y en la otra se está sufriendo el drama de la muerte o el exilio, la prisión, claro, o esconderse. Perfecto. Esas son las guerras civiles. Esa fue la guerra civil de 1891, ese es el drama de 1973, esa es la guerra civil española, claro, esos son golpes de Estado en otras sociedades. Perfecto, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con el historiador Alejandro San Francisco sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno.
Bueno, aquí estamos de vuelta, estamos conversando con el historiador Alejandro San Francisco, pero antes les quiero contar de nuestros amigos de GTD. Nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Alejandro, en marzo el gobierno del presidente Boric envió, o sea, ahora en marzo, envió un oficio interno en el cual, entre otras cosas, dice que abre comillas, la ruptura violenta de nuestra tradición democrática trajo consigo una ola de crímenes y crueldades. Siguen existiendo deudas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Esta frase se ajusta a la realidad histórica? O sea, ¿siguen existiendo deudas en materia de verdad, reparación? O sea, o en estos problemas históricos complejos siempre va a haber espacios para conocer más, para saber más, para investigar más, para dilucidar más. Incluso unas cosas que son muy habituales es que nos alegramos mucho cuando se abre el archivo norteamericano y eso tiene un gran valor porque los historiadores podemos consultarlo. Yo lo he hecho y hay gran información de la CIA. Que no esté tachada. ¿Ah? Que no esté tachada. Claro, la tachada, uno dice, ayer me junté con y aparece tachado, claro, es súper relevante, se juntó con un puro militar, cripto con y un plumón civil, negro. con qué eres. Sí, pero vale. Algo sale. Sí. Pero fíjate que no conocemos de la igual manera lo que es los archivos, la información de Cuba, que fue muy relevante para el gobierno de la Unidad Popular y para el 11 de septiembre de 73 y después del 11 de septiembre de 1973. Y ahí no lo teníamos ni con tachado ni sin tachar. Ni con tachado ni sin tachado. Yo me leí un libro sobre los informes cubanos en los años 60 y 70, pero es muy poca la información que tiene. Entonces, siempre va a haber espacios para conocer más, para saber más, para ampliar la información. En todos los temas que quieras imaginarte, obviamente el presidente Boric o su gobierno están pensando en una cosa, otros podrían estar pensando en otra. El conocimiento histórico lo que permite, o lo que hace la investigación, por ejemplo, en los doctorados o en cualquier investigación novedosa, es consultar nuevas fuentes, tratar nuevos temas, hacerse nuevas preguntas, buscar nuevas respuestas. O sea, eso es lo que hace. Alejandro, ¿y sería posible o es ciencia ficción que en el mediano plazo, por ejemplo, una Cuba o una Unión Soviética soltaran estos documentos para poder ser vistos por los públicos? Es muy buena tu pregunta, porque la Unión Soviética lo hizo durante un tiempo y hay una gran investigadora, lamentablemente fallecida en forma prematura, Olga Ulianova, que hizo un trabajo extraordinario de recuperación de archivos soviéticos sobre Chile, de los cuales se han publicado ya 4 tomos al menos, y ahí hizo un trabajo con Alfredo Riquelme, que yo encuentro muy rico y muy valioso. Y se supieron cosas importantes, yo no o sea, desde los años 30 en adelante, entonces no llegamos tanto a lo de ahora, pero también hizo, por ejemplo, lo que publicó el Centro de Estudios Públicos respecto de la forma de financiamiento de la Unión Soviética hacia Chile en los años 60 y 70, fue muy valioso y además hicieron algunos foros, le entregaban dinero sobre todo al Partido Comunista, que era algo lógico porque la Unión, Estados Unidos le entregaba a otros grupos en Chile, grupos o personas, Alemania o Italia a través de sus democracias cristianas le entregaba a la DC chilena. Entonces, eso es algo que está estudiado. Pero después se cerraron los archivos, o sea, necesitamos una reapertura. ¿Y por qué lo cerraron? Se podría hacer, me parece que fue por Putin, pero no estoy seguro, yo no he hecho no tengo particular conocimiento al respecto. Ahora, lo de Cuba es más difícil porque ahí no solo hay involucrada información, sino que hay crímenes, algunos de ellos pendientes, porque Cuba es la que alimentó el Frente Manuel Rodríguez, también la internación de armas y otras cosas. Entonces, no creo que estén dispuestos a abrir así nomás los archivos. Algunas cosas se saben, algunos han escrito cosas, pero no me imagino una apertura rápida. Y además tenemos que entender que en Cuba hay una dictadura, no hay un régimen democrático. O sea, habría que ver qué pasa con ese sistema que ya lleva más de 60 años, que habría que ver antes de pensar en abrir los archivos, ¿qué va a pasar? Primero tiene que cambiar el sistema político. Así claro. Bueno, a raíz del oficio interno que mandó el presidente Boric,
El historiador Joaquín Fermanduá expresó en una entrevista en el diario Mercurio que dice que, abre comillas, los discursos oficiales terminan siendo beaterías, porque para él no hay un tono único en esto y no podemos pedir un tono único en cuanto a la narrativa que le Sí. quería dar el gobierno a la conmemoración este año del 11 de septiembre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dos cosas. Primero, mira la casualidad. Yo te traía un regalo que es el tomo 1 de La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermanduá, mira, precisamente. fue profesor de los dos. Que creo es profesor, sí. A mí Sí. me hizo clases Siglo sobre XX, el. a mí. A mí me hizo siglo XX, sí, Siglo tienes razón. XX, Me hizo sí. siglo XX, sí. Muchas gracias. Entonces, es un libro de 3 tomos, pero tenía el tomo 1 a mano nomás del Centro de Estudio Bicentenario. Estupendo. Así que te traje ese para Muchas ti, gracias. Muchas gracias. no es con vuelta. Ya, Creo muchas que es un gracias. gran historiador y creo que ha Sí, estudiado el Joaquín tema de manera Fernández, muy seria. que escribe columnas en el diario Mercurio. En el Sí. Mercurio. Yo creo que Joaquín Fernández tiene toda la razón y tiene algo que ver con lo que te decía yo para el 11 de septiembre del 74, 75, 76. Si lo que hace un gobierno al conmemorar una fecha, al festejar el 11 de septiembre, es ver la parte, la mitad, el tercio, los 2 tercios que le conviene, aquello que puede utilizar de manera políticamente relevante. Y en ese sentido, efectivamente hay beatería, hay canonización civil de Claro. los partidarios, hay adhesión incondicional, hay falta de perspectiva y otras tantas cosas. Y en eso me parece que Joaquín Fernández es sólido. Lo que hay en los problemas históricos es mucha más complejidad, perspectivas distintas, encuentro de fuentes, O sea, trabajo más amplio. tanto Pinochet como Boric han caído en esa beatería. Es que yo lo que creo es que toda conmemoración partisana o partidista tiene algo de beatería, utilizando la palabra de Fernández, o algo de autorrestricción, porque efectivamente cuando Boris dice, y esto provoca ABC, es verdad, pero el DEFG que provoca no lo menciona. ¿Y por qué no lo menciona? Porque no le interesa, porque no es prioridad, por la razón que sea. Y eso necesariamente es así. O sea, yo no, el presidente Boric o sus asesores le importará más o menos, pero yo no veo ahí que haya algo particularmente extraño. Es lo propio de los gobiernos y los gobiernos en ese sentido son una parte política en la discusión pública y tienen una posición y lo que ha hecho la izquierda durante X años es condenar, enfrentar o tratar de poner contra la pared a la derecha, y la derecha lo que ha hecho en algún minuto de la historia es lo mismo respecto a la izquierda, o más bien ausentarse del debate. Entonces, Claro. yo creo que tiene razón Joaquín Fernández y los discursos oficiales Eso no sirve. en Sí. Chile, en Argentina, en cualquier país tienen algo de ideología. eso. Sí. Claro, es como, me recuerdo, todos nos debemos recordar los que estábamos, digamos, el año 1990 en el Estadio Nacional, cuando el presidente Patricio Aylwin dijo civiles y militares, tenemos que unirnos civiles y militares, que se me paran los pelos porque fue muy bonito, no sé si te acuerdas, y que hay gente que pifió muy fuerte, y él dijo, a ver, lo siento, civiles y militares. O sea, qué ganas de tener un Patricio Aylwin en este minuto que tuviera esa visión de que somos todos un país y hasta cuándo mostramos beaterías de un lado o beaterías de otro lado. O sea, porque si no vamos a seguir conmemorando los 100 años, los 150 años, los 200 años. O sea, tiene que haber un minuto en que nos tenemos que unir y que creo que se logró bastante en espíritu con el gobierno que comenzó el presidente Aylwin. Sí, yo con dos matices, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que Aylwin agregó, no ¿Sí? por los crímenes o errores que hayan cometido algunos vamos a dividir a la sociedad chilena. O sea, agregó el segundo elemento de lo que él consideraba inaceptable, Claro. y eso estuvo a semanas de la formación de la Comisión Rettig. Ese es un elemento que también es importante tenerlo en la consideración. Y lo segundo es que en alguna medida la generación de izquierda que hoy gobierna, ellos lo que han visto es crecer, desarrollarse y triunfar el modelo de Pinochet. Y eso lo han visto no solo con Pinochet, sino con la Concertación. Esa es la tesis de ellos. O sea, la tesis de ellos es que el 90 cambió el gobierno, se fueron los militares, llegaron los civiles,
se fue la derecha, llegó la concertación, pero no se fue el modelo, sino que se consolidó el modelo, que es más o menos la tesis que plantea Tomás Muleán en Chile Actual, Anatomía de un mito. Ahora tú puedes decir, oye, pero están exagerando. Veamos, ¿qué constitución tenemos? La constitución del 80 reformada. ¿Qué sistema educacional tenemos? Básicamente el sistema educacional creado en 1981, o sea, con universidades privadas, universidades estatales, universidades tradicionales no estatales, universidades regionales, que no existían antes de Pinochet, salvo la Universidad de Chile regional. ¿Qué sistema de salud tenemos? ¿Qué sistema de pensiones tenemos? ¿Qué estatuto de inversión tenemos? ¿Qué modelo económico tenemos? ¿Qué banco central tenemos? Entonces, tú al final miras y básicamente el Chile que se ha levantado después de 1990 es no el Chile que se edificó con la industrialización sustitutiva de exportaciones de los radicales, o con la revolución en libertad de Frei Montalva, o con la vía chilena del socialismo de Salvador Allende, sino con el modelo de Pinochet, con reformas, por supuesto, con mejoras en algunos casos, por supuesto, con limitaciones o con cosas peores en otro lado, sí, pero básicamente esa es la lectura política, histórica, que tiene la generación que hoy gobierna Chile. Y que la quiere destruir y cambiar. Pero eso es bueno entenderlo. No es solo decir sí, no, sino que comprendamos que esa es la visión con la que ellos fueron educados, esa es la épica contra lo que ellos se levantaron, eso es lo que ellos quisieron destruir. De los 30 años. El 18 de octubre, los 30 años, en la constitución de la convención. Eso es. Con eso llegaron al gobierno. Con eso terminó, Gabriel Boric planteó Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, será también su tumba. Entonces hay que entender eso, porque si no, cuando uno no conoce la historia no la comprende. Y eso es obviamente una autorrestricción. Y un poco eso se vio en el primer borrador de constitución, que era una constitución totalmente distinta a la constitución democrática neoliberal occidental, digamos. Sí. Lo que hace esa constitución es dos cosas en una. Por un lado, se levanta contra la constitución, comillas, de Pinochet, pero por otro lado se levanta contra la tradición constitucional chilena de 2 siglos de vida republicana. Y en ese sentido es doblemente rupturista. Y yo creo que responde al sentido fundacional que describió la presidenta Elisa Loncón en la primera sesión de la convención misma, y yo creo que también responde al espíritu de la Revolución de Octubre de 2019, y es lógico que así sea. Es muy difícil pensar que un proceso revolucionario que crea un constitucionalismo revolucionario va a salir con una constitución más o menos moderada o meramente reformista. Desde el punto de vista de un historiador, ¿se puede decir que la revolución o el estallido social fue un golpe de Estado fallido? Se puede decir de muchas maneras. Yo creo que se le puede llamar revolución, se le puede llamar rebelión popular, como hacen muchos sectores de izquierda, se le puede llamar estallido social, se le puede llamar golpe al Estado, como dice uno de los mejores libros que yo he visto sobre lo que sucedió en octubre de 2019, que es de un actual diputado, Andrés Joanet, pero que es doctor en ciencia política. Se le puede llamar de múltiples maneras. Lo clave es que la argumentación sea consistente con la forma como le denominemos. Perfecto. Y tiene un sentido insurreccional y destituyente, que aparece también en distintos documentos de la época. Pregunta aquí, que el gobierno además va a conmemorar con actividades políticas, culturales, académicas, patrimoniales y de reparación todo el año, ¿ya? Y con eventos mensuales. Y en estos eventos, ¿crees tú que sería bueno que estuvieran representados todos los sectores políticos? ¿Y por qué? No lo sé, no sé por qué podrían estar o no estar. Depende de los eventos. Cada sector político deberá evaluar si tiene que estar o no ahí, si le parece que es un evento adecuado, deberá estar ahí, si le parece que es un evento inadecuado, deberá restringirse. Tú no te debes olvidar que hay en la centro derecha o en la derecha, al menos hay 2 partidos que surgieron con el objetivo o la declaración de principios, reconociendo el 11 de septiembre como un hito de liberación nacional, como un hecho histórico relevante, y con el sentido de proyectar la obra del gobierno militar, si bien no a los militares en el gobierno. Está hablando de Renovación la UDI Nacional y Renovación Nacional, sí. 1983 la UDI, 1987 Renovación Nacional. Obviamente hoy día no están en esa postura, básicamente porque no tienen postura, pero yo creo que... Pero sería muy difícil que se sumen a la posición del gobierno
simplemente porque el gobierno los invitó a algo, Ya. básicamente porque eso significaría o que adhieren o que fueron a llenar el espacio al que los invitaron o que no entienden lo que está pasando o lo que sea. Ya, perfecto. Nos están diciendo que tenemos que irnos de nuevo a comerciales. Pasa rápido Estoy esto. hablando mucho, parece. No, no, está muy bien. Bueno, estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Ya, bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, este domingo conversando con el historiador Alejandro San Francisco, pero antes tengo que contarles de Alimentos Cisternas. Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Alejandro, ¿qué debiera hacer la Fuerza Armada en este contexto? Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, declaró que espera que las Fuerzas Armadas participen de la conmemoración de los 50 años del golpe. Como historiador, ¿las Fuerzas Armadas participan en general de estas cosas que se conmemoran en la historia? ¿O como no son opinantes, no debieran hacer nada? ¿Cómo se ha dado esto? A mí me parece que las Fuerzas Armadas, donde deben participar siempre, siempre, es en aquellas conmemoraciones que tienen un sentido nacional unitario, Perfecto. que lamentablemente son guerras exteriores. O sea, por Mm. ejemplo, son las de la independencia, qué sé yo, la Claro. batalla de Maipú, la batalla de Chacabuco, alguna más. Lo mismo pasa respecto de la batalla de Yungay y La el guerra del himno de Yungay, el Pacífico, cantemos claro. chilenos el triunfo marcial del que el pueblo chileno obtuvo en Yungay, Mm. la guerra del Pacífico, la toma del Morro de Arica, que se celebra particularmente en Arica, qué sé yo, el combate naval de Iquique y otros. En cambio, los que generan división interna, o sea, celebrar las batallas o conmemorar las batallas de la Guerra Civil del 91, los golpes militares 24-25, u hoy el 11 de septiembre de 1973, parece excéntrico. Ahora, yo no sé a qué se refiere la ministra con que las Fuerzas Armadas participen en las conmemoraciones. Habría que ver si lo aclaró o si puede aclararlo. A mí me parece que en conmemoraciones de ese tipo no debieran participar. Las Fuerzas Armadas han tenido una posición que ha sido institucionalmente, al menos con un tinte bifronte en las últimas 2 décadas. Por un lado, no han desconocido la importancia del 11 de septiembre, en el sentido de que fue solicitado por la ciudadanía, que respondieron a una crisis institucional muy profunda que los civiles no supieron resolver. Y por otro lado, como lo mencionó el general Cheire en el 2003, esto no quita que debe haber un claro, rotundo, categórico, nunca más respecto de las violaciones de los derechos humanos que resultan inaceptables no solo para la sociedad, sino también para las propias Fuerzas Armadas. Perfecto. Pensando también en los momentos históricos, ¿no habrá sido como la mejor momento para conmemorar el 11 de septiembre, cuando hubo esta transición a la democracia y el 11 de marzo del 1990, cuando el general Pinochet le entrega la banda a Patricio Aylwin? Esa fue una potente imagen, digamos, como para conmemorar. Es muy potente, es una imagen decisiva. Lo que ocurre es que los 11 de marzo adquiere una fuerza distinta. Fíjate, ¿de dónde viene el 11 de marzo? Pues la gente No muchas sé. veces no sabe dónde viene el No, 11 de no marzo. sé. El 11 de marzo viene de 1974, que es cuando se cumplen 6 meses del 11 de septiembre. ¿Mm? Y el gobierno de la Fuerza Armada publica la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que fija la hoja de ruta de lo que va a ser el país en los próximos 15 años. Y fíjate que señala que el objetivo es hacer de Chile una gran nación y señala una serie de conceptos, criterios básicos para ello. Ahora el 11 de septiembre y el 11 de marzo son las dos fechas y por eso el 11 de septiembre del 80 es el plebiscito constitucional. Perfecto. Y el 11 de marzo del 81 comienza el nuevo periodo del general Pinochet. Por eso el 11 de marzo del 90
es el cambio de mando, porque se acaba el periodo constitucional del general Pinochet, técnicamente se acabó el 89, el 11 de marzo, pero al perder el plebiscito se prorrogó un año, y todos los cambios de mando desde ahí en adelante han sido un 11 de marzo. El 94, Frei Montalva, el 2000, Ricardo Lagos, el 2006, Bachelet, el 2010, Piñera, 14 Bachelet, 18 Piñera y 22 Una tradición Boric. republicana de larga data. Sí, pero que tiene su origen en el 11 de septiembre del 73. Entonces, también tiene su complejidad que se le señale como el 11 de marzo, como la fecha. Ahora, es verdad que el 11 de marzo de 1990 fue un hito que enorgullece a Chile. O sea, que efectivamente se haya consolidado una transición democrática, pacífica, pactada en muchos sentidos, con una aprobación de reformas constitucionales realmente rotunda en julio del 89, con el 90% de quienes votaron haciéndolo a favor. O sea, a mí me parece muy potente, y eso se sumó al éxito de los gobiernos de la concertación, en términos no solo políticos, sino también en términos económicos y sociales. País. Claro, claro. O sea, eso también fue una tremenda conmemoración. Los 30 años no fueron tan malos, digamos, con los índices que fueron. Lo que pasa es que sea un juicio político. Claro. Los 30 años hay que dividirlos. Los 15 primeros años yo creo que fueron muy buenos. Los 15 segundos años, si tú lo miras en términos de disminución de la pobreza, en términos de crecimiento económico, en términos de crecimiento inorgánico del Estado y en otros términos, son mucho más malos que los primeros 15 años. O sea, hay una diferencia radical. Yo creo que hablar de los 30 años es un error. Son dos 15 y lo que se ha producido desde el 2006 en adelante es un estado de letargo en la sociedad chilena, una incapacidad de reanimarse que yo creo que le va a significar importantes costos. Crecer al 1,7% nos va a demorar como 50 años en que la gente tenga una mejor calidad de vida. Claro. Crecer al 6-7%, como lo hizo Chile entre el año 84 y el 98, significó duplicar, triplicar la capacidad económica y por ende las mejores condiciones de vida de la población en muy poco tiempo. Claro. ¿Por qué un país, Alejandro, llega a polarizarse tanto y que la democracia deliberativa esté así? Pregunto por el año 73, porque cuando asumió Salvador Allende, como dijimos antes, la sociedad ya estaba polarizada, con la democracia en declive. ¿Qué es lo que se debe resguardar? Y lo pregunto por volver a 2023, para no llegar a una situación límite de ese tipo. Los momentos de polarización o de odio político son enfermedades sociales. Eso ocurrió en la Guerra Civil de 1891, en alguna medida en la de 1829 y también entre 1970 y 1973. El drama de Chile es cuando se pierden los consensos básicos. Y eso está en el corazón de la ruptura. Yo puedo discrepar de ti y lo podemos pasar súper bien y nos tomamos un café y nos vamos. Pero otra cosa es si yo empiezo a sentir odio por ti y tú por mí, claro. Porque yo ahí empiezo a hacer, ¿y cómo te hago daño? ¿Cómo me haces daño tú a mí? Y eso mismo pasa en la sociedad. O sea, yo ya no veo a mis adversarios políticos, la derecha, la izquierda, como adversarios, sino como enemigo. Y al enemigo no hay que derrotarlo electoralmente, hay que destruirlo incluso físicamente. Y esa dinámica se da obviamente en los años 60 y comienzos de los 70 y ciertamente después de 1973, una dinámica de odio político. ¿Y hoy día estaríamos un poco en eso? Yo creo que hoy día no, pero yo creo que entre el 18 de octubre del 19 y 1 o 2 años después claramente se vio eso. Y a mí me parece que el ambiente que había en la Convención Constituyente tenía mucho de dinámica de odio político. Hoy día se le llama cancelación u otras formas, pero es básicamente la misma idea. Yo creo que los países deben tender a tener mucha claridad en que cada uno defienda sus ideas con pasión, con claridad, pero no a caer en la descalificación del otro. Hay que tener lo que se llama la amistad cívica republicana. Hay que tener las reglas del juego muy bien puestas y que todos estemos dispuestos a respetarlas. ¿Tú crees que están ahora esas bien puestas? Yo creo que diría que está mejor que hace 2-3 años y está peor que hace 10-12 años. Perfecto. ¿Y crees que a lo mejor, o sea, el presidente Piñera, que fue muy criticado en su minuto por sus sectores más duros, que lo apoyaban, de que no sacó los militares a la calle y todo eso, y él buscó una vía institucional para salir de esa revolución, con un plebiscito, con hacer una nueva constitución,
fue un acierto desde el punto de vista para terminar con esa enfermedad, enfermedad social que tú dijiste recién. Eso habrá que verlo. Ya. Yo creo que el presidente Piñera obró con la información que él tenía. Obviamente la que tenemos desde la calle es mucho menor y no sabemos si había que hacer A, B o C. En cambio, los que estaban en la Moneda, en el Congreso Nacional, tenían más información y ellos previeron que llegar a un acuerdo era mejor. Además, había una amenaza de guerra civil en ciernes. Se había impuesto de hecho un proceso constituyente, la calle había impuesto de hecho un proceso constituyente y toda la oposición se había sumado detrás de ese proceso constituyente fáctico, de manera tal que no había muchas alternativas que hacer. Uno podría decir, oye, pero podría haber renunciado el presidente Piñera. Claro, podría haber renunciado y aún así se hace sobre eso un proceso constituyente. Entonces se le hace un daño al país por no terminar los gobiernos y además el proceso constituyente. Ahora, si hubiéramos terminado con la constitución de la convención aprobada, imagínate cuál sería la respuesta. O sea, la solución fue peor que la enfermedad. De manera tal que hay que ver bien todas esas cosas y hoy día estamos en medio del proceso, entonces es imposible saber cómo va a terminar esto. Si es que, porque muchos dicen, oye, pero vamos a tener una nueva constitución que va a solucionar los problemas críticos que teníamos. Es probable que así sea, ojalá tengamos una mejor constitución, no una mejor constitución que la convención, porque esa es una pega muy, muy fácil, una mejor constitución que la que hoy tenemos, y es una pega bastante más difícil. Y eso requiere dos cosas. Por un lado, llegar a un acuerdo político amplio. Eso es relativamente fácil porque hoy día la Constitución genera discordia, pero lo segundo es que sea una Constitución que genere condiciones de progreso. Y el progreso que ha tenido Chile bajo la Constitución de 1980 de 2005 es muy superior al que han tenido otros países equivalentes a Chile o Chile en otra época de su historia que nunca antes. Perfecto. Citando al Premio Nacional de Historia Rafael Sagredo. Gran historiador. Gran historiador. Profesor también, de mí, no sé, de ti. Fue profesor mío en el magíster. Ya. Dice que no era inevitable el golpe del 73, porque a nivel de estructural, si bien habían razones para llegar a una crisis como la que las estaba produciendo, en la coyuntura misma era evitable, porque la clase política y los diferentes actores debieron hacer mucho más para evitar esta salida. Y en ese sentido, de nuevo te lo quiero volver. Según lo que dice Rafael Sagredo, uno si estás de acuerdo o no, en el gobierno de Piñera se hizo más para evitar una guerra civil, algo, que lo que se hizo ese año en el 73. Mira, lo primero que hay que entender es que en historia las cosas no son inevitables. O sea, cuando uno dice, oye, pero la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿era inevitable? Obvio que era evitable. Claro. Obvio que era Todo evitable. Obvio que era evitable. El ataque a Pearl Harbor, ¿era evitable? Era evitable. El bombardeo de Inglaterra por parte de Hitler, ¿era evitable, etcétera. O sea, podríamos... Todo evitable. Pero tendríamos que rehacer la historia. O sea, efectivamente, lo que pasa es que ocurrió. ¿Y por qué ocurrió? Porque en general las alternativas existentes en el momento histórico se fueron desechando una tras otra. O sea, la elección parlamentaria de 1973 no logra resolver el problema. El diálogo Allende-Elwin fracasa estrepitosamente, dramáticamente. La posibilidad de renuncia del presidente Allende no se hace efectiva. Uno puede decir, ya, pero ¿por qué va a renunciar Allende? Bueno, O'Higgins renunció hace 200 años, Alessandri renunció hace 99 años, Ibáñez renunció en 1931. O sea, se puede. Se puede. O sea, ¿es inevitable que no renuncien los presidentes? No, pueden renunciar. La alternativa del plebiscito, ¿podría haber habido plebiscito? Al final no, porque pasó la vieja, pero podría haberse negociado antes un plebiscito. Obviamente eso exigía exigía una reforma constitucional, a lo mejor habría sido un plebiscito destituyente, habría que verlo. Dicen que el presidente Allende iba a llamar a un plebiscito en septiembre, pero tenía que ver con las 3 áreas de la economía. Bueno, pero cuando tú vas agotando todas las fórmulas posibles, ¿sigue siendo inevitable? Yo creo que sigue siendo evitable, pero se van agotando las fórmulas. Menos porcentaje. Hay un libro muy interesante de un seminario que organizó hace algunos años en que participó Sergio Vitari, me lo regaló él. Era, paréntesis,
cierre paréntesis, evitable el 11 de septiembre, que trata este tema. Yo creo que las cosas no son inevitables en la historia, pero cuando tú vas agotando todas las formas de evitarlo, se van haciendo cada vez más inevitables. En un porcentaje Fíjate más cómo alto termina la de frase de inevitable. Rafael Sagreo, porque los políticos debieran haber hecho más. Claro, Bueno, pues y si no hicieron más, ¿qué pasa? Se va haciendo inevitable. más inevitable. Claro. No, pero yo creo que dejé clara mi posición al respecto. Sí, pero en ese sentido, bueno, tú dices que está todavía en trámite todo lo de hoy, pero en el caso de la revolución porque va a quedar como la revolución del 2019, hubo voluntad, a diferencia del 73, más voluntad de sacar todo este problema por la vía institucional. Puede ser, ¿Cómo lo has visto? puede ser, ¿Sí? pero yo creo que hay un segundo aspecto también, que hubo menos capacidad de fuerza de parte de quienes Hicieron la revolución. Perfecto. Porque eso es súper relevante. Sí. Pues, ¿qué hubiera pasado? Te lo planteo al revés. ¿Qué hubiera pasado si la fuerza utilizada después del 18 de octubre hubiera sido aún mayor? ¿Habrían actuado los militares? Yo creo que se habría iniciado una guerra civil. Ahora, no podemos saberlo, no podemos probarlo, No. pero cuando tú ya inicias un despliegue de fuerzas que es muy sustantivo, armado, eso no se arregla solo con un pacto político. Eso eventualmente requiere uso de la fuerza. Ahora, no podemos saberlo. Entonces, si hubo voluntad de llegar a un acuerdo, el 15 de noviembre es un acuerdo político amplio, desde Gabriel Boric hasta otros grupos políticos, pero la fuerza utilizada por los grupos antisistema, los que quisieron quebrar el régimen democrático o el sistema vigente en Chile, fue muy inferior al que usaron las Fuerzas Armadas, obviamente, el 11 de septiembre de 1973. Perfecto. Y eso marca una diferencia crucial. Perfecto. O sea, no es comparable, digamos. Nos queda la nada, pero no quiero saltarme al historiador Premio Nacional Sergio Villalobos, profesor también de nosotros, así es. Que criticó el Museo de la Memoria en su minuto, porque estoy pensando en conmemoraciones, y dice que desde el punto de vista de la historia, la existencia del museo representa el deseo de falsificar el pasado en cuanto enfoca el acontecimiento, se enfoca en un acontecimiento singular, separado del resto de nuestra historia y por lo tanto incomprensible. ¿Cómo estamos de acuerdo? Es que a mí me parece que los museos de la memoria no tienen el objetivo de explicar toda la historia, tienen otro objetivo. ¿Cuál entonces, es el objetivo? Entonces el objetivo de los museos de la memoria en cualquier lugar del mundo es mostrar una realidad que se espera no se vuelva a repetir. Perfecto. Pero no es explicar el conjunto de la historia de Chile. Como el Museo Histórico Nacional tampoco muestra el conjunto de la historia de Chile, como el libro que nosotros estamos haciendo en la Universidad de San Sebastián tampoco lo hace. Entonces, no se le puede pedir todo a cada cosa. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Entonces, al que le gusta el museo tal, súper bien, al que no le gusta, súper bien, pero no se le puede pedir ser todo. Más tolerante. O sea, yo a tu programa no le puedo pedir que explique todo lo que está sucediendo en Chile. No, puede explicar algunas cosas. Claro. Que el gobierno solucione todos los problemas. La mayoría de los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Las familias, los grupos intermedios, la sociedad. Y el gobierno ayudará en algunos. Los museos también tienen una finalidad específica y en ese sentido me parece a mí que hay que tenerlo súper claro cuando se analizan las cosas. Ahora podemos pensar distinto al respecto y no hay ningún problema. Perfecto, claro, pero cuando es hecho con plata de todos los chilenos, ahí empieza el tema de, ¿pero por qué? Como casi todo, pues. Casi todo. O sea, si tú quieres un día discutimos qué haría yo con la plata de todos los chilenos. Claro, yo haría cosas bastante distintas de las que se hacen hoy día con plata de todos los chilenos y ciertamente eliminaría 10 ministerios y eliminaría un montón de grasa estatal y le daría la vena de los que tienen menos recursos y de los que necesitan más apoyo social. Pero claro, esa es una discusión distinta y hagámosla en algún minuto con el mayor gusto. Ni un problema. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a la gente que está en su casa o está oyendo de qué reflexionar en este año en que se cumplen 50 años del golpe? Mira, yo me van a encontrar un viejo latero, pero yo lo primero que haría es que lean, que lean.
pues también pueden ver videos y otras cosas, pero yo creo que hay que formar la inteligencia. No es bueno hablar de un par de frases hechas o de lo que dijo el presidente o lo que contestó el otro más. Eso está bien, pero la gente que realmente quiere tener una incidencia pública, la gente que está en política, la gente que está en los medios de comunicación, como es tu caso, la gente que está en las universidades, yo creo que tiene que leer más. Y en esto hay una gran producción, no solo de historiadores, también de cientistas políticos y otros. Aquí hemos mostrado 2 libros, pero hay más. Yo creo que hay que leer, hay que formarse. Segundo, hay que ser respetuoso. O sea, yo en esto creo que Chile, muchos vivieron el 11 de septiembre como una liberación nacional. Pero cuando las personas perdieron a sus familiares después del 11 de septiembre, tienen el legítimo derecho a repudiar al gobierno sobreviniente, a recordar a sus deudos, a creer que el gobierno siguiente está mal y no debiera haber ocurrido. Entonces hay que respetar, ¿no? Nosotros no podemos mirar con odio, con resistencia. Yo he tenido la posibilidad, por razones profesionales, de entrevistar a gente de derecha, de izquierda, de distintos sectores políticos, y no veo en la mayoría de ellos, o en casi todos ellos, odio, resentimiento o el deseo de hacer mal. Veo una posición distinta ante la vida, muchas veces tomada de sus padres, muchas veces aprendida en el colegio, en la universidad, en el partido que sea. Respetemos esa diversidad. Viva la libertad debiera ser un concepto que no solo lo tengamos intelectualmente, sino que también vitalmente. De lo contrario, yo creo que vamos a seguir enredados en la división, en la odiosidad y en la incomprensión. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro San Francisco, historiador. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por oírnos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, pues nos vemos. Nos vemos. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Producción Doris Mora.